En esta ocasión comenzaremos con el tema de fuente de alimentación lineal. Para ello, primero debemos definir qué es una fuente de alimentación. En este contexto, una fuente de alimentación es un dispositivo electrónico que nos sirve para convertir el voltaje de corriente alterna de nuestro tomacorriente en uno o más voltajes de corriente directa. Existen dos tipos básicos de fuentes de alimentación, los cuales son lineal y conmutada. Las fuentes de alimentación lineal suelen ser de diseño más sencillo, por lo tanto son más rápidas de elaborar. En contraparte, las fuentes de alimentación conmutada cuentan con un diseño más complejo, pudiendo requerir un tiempo de semanas o incluso meses en su diseño y elaboración. Las fuentes de alimentación lineal cuentan con mayor peso y tamaño, principalmente debido al tipo de transformador que requieren. En cambio, una fuente de alimentación conmutada utiliza transformadores de menor peso y tamaño. Por lo tanto, estos se ven reducidos en la fuente. La fuente de alimentación lineal consiste en una serie de etapas basadas en un transformador más simple que funciona con frecuencias más bajas. En contraparte, una fuente de alimentación conmutada utiliza transformadores a mayor frecuencia y se basan en el principio básico de conmutación de transistores. Las fuentes de alimentación lineal utilizan un regulador de voltaje, el cual consiste de transistores que funcionan dentro de región activa. En contraparte, la fuente de alimentación conmutada utiliza transistores en conmutación, es decir, los transistores se encuentran oscilando entre las regiones de corte y saturación. Las fuentes de alimentación lineales no requieren circuitos adicionales de control, a diferencia de las fuentes de alimentación conmutada que sí los requieren. Las fuentes de alimentación lineales, gracias a su diseño más sencillo, son más fáciles de reparar. En cambio, las fuentes de alimentación conmutada requieren una reparación más compleja. Las fuentes de alimentación lineales son menos susceptibles al ruido. En cambio, las fuentes de alimentación conmutada son más susceptibles a este. Además de que las fuentes conmutadas requieren de una conexión a tierra para derivar o reducir el ruido, a diferencia de las lineales que no requieren esta conexión. Las fuentes de alimentación conmutadas son más eficientes que las fuentes de alimentación lineales. Sin embargo, las conmutadas tienen un mayor tiempo de adaptación que las lineales. Es decir, si tenemos un circuito que está requiriendo variaciones en el suministro de intensidad de corriente, a las fuentes de alimentación conmutadas les tomará más tiempo el adaptar esta corriente de salida, a menos que se agregue circuitería adicional, lo cual aumenta su complejidad. En cambio, las fuentes de alimentación lineal se adaptan más fácilmente y con mayor velocidad a los requerimientos de intensidad de corriente variables en su salida. Con todas estas características en mente, en el curso se atiende a la fuente de alimentación lineal. Para ello, analizaremos cada una de las etapas involucradas en este tipo de fuente de alimentación.